Asamblea Nacional Constituyente. Gracias, Bea. Además, vicepresidenta de Empresarios por Venezuela, Empreven. Bienvenida. Gracias. Bueno, empezar sin duda con el panorama nacional y quiero consultarle su opinión. Usted como candidata a la Asamblea Nacional Constituyente, además por el sector empresarial, ayer la oposición venezolana pues convocó a un paro cívico de 24 horas. Ellos explicaban pues que las personas que se querían sumar y ayer hubo el apoyo a este paro por parte de empresarios, específicamente el expresidente de Fede Cámara, Jorge Roig, y él aseguraba que acompañarán a los trabajadores al paro cívico nacional convocado por la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Cuál es su percepción de esta convocatoria? Mira, a mí me parece muy bien que participen ellos y llamen a sus protestas, a sus paros, siempre y cuando respeten, ¿verdad?, los derechos de todos los que no nos sumamos a ese paro que ellos hacen. Siempre y que sea un paro dentro de las normas del respeto y no violarle los derechos a los demás ciudadanos, donde no haya una violencia política que últimamente la hemos estado viendo, que no nos hace bien a ninguno de nosotros. Estamos en un país democrático, hay una diversidad donde cada quien expresa lo que siente y lo que desea hacer, pues, pero que lo hagamos enmarcado siempre en el marco constitucional de un respeto para todos. Hubo una actividad convocada por la Mesa de la Unidad Democrática. Ellos ayer aseguraban, según la cantidad de votos que pues sacaron o que sumaron, que este porcentaje debe ser respetado o al menos asumido por el gobierno nacional como el rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente. Se hablaba de un escenario ayer por parte de la Mesa de la Unidad o una propuesta o un llamado que le hacían al presidente de suspender la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente para poder sentarse al diálogo. ¿Usted ve como posible un escenario como este siendo candidata de la Constituyente, que se pueda suspender el proceso? Mira, no lo veo. Primero porque así como hubo una participación de unos ciudadanos al llamado que hizo la MUD para el plebiscito, que como tal yo lo veo que no está dentro del marco jurídico, porque ellos dicen que la soberanía reside en el pueblo. Es verdad, la soberanía reside en el pueblo, pero nosotros tenemos un árbitro, que también en la Constitución lo dice, en el artículo 5, y para nosotros el árbitro es el CNE. La participación es válida dentro de los militantes de la MUC, pero ellos quemaron los libros. Nosotros en realidad no sabemos la veracidad de ese proceso, porque yo veo que ellos omiten o hacen caso invisible también a un pueblo que participó y atendió al llamado del simulacro. Todo el país lo vio, todas las redes lo vieron. No tuvo la cobertura amplia de los medios de comunicación como debe haberla tenido, pero participó un pueblo se expresó. Y como te digo, existió un respeto para ambos llamados, porque una de las cosas que nosotros queremos es la paz. Y yo digo que en el simulacro que se hizo, triunfó la paz. O sea, el pueblo también se expresó. Pero ¿cómo lograr la paz con la Constituyente si tiene 90% según las encuestadoras de rechazo a este proceso? Pero, ¿qué encuestadoras? Porque se dice que hay un 90% de rechazo. Pero ayer también, en ese llamado que hubo, así como participaron los afectos a la MUC, también participó el pueblo que está de acuerdo con la Constituyente, que está de acuerdo con un llamado a la paz, a la tolerancia. El mismo presidente lo ha dicho, que llama a la paz, a la tolerancia, y se respeta también la opinión de todos los venezolanos, porque hay una diversidad, una participación donde se reflejó el domingo que existe una democracia, y que cada quien participó dentro de los marcos que se establecen, pues. Claro, pero si se duda quizás de la consulta que se hizo por parte de la oposición, no es desmeritar que hay una cara contraria al gobierno nacional. No es que se esté dudando, sino que así como la oposición no reconoce al pueblo que participó, bien también nosotros podíamos decir que invisibilizamos la otra parte, porque el presidente dio un mensaje y dijo que participó y rechazó también los actos de violencia. Entonces, ¿por qué no reconocen el pueblo que participó también en el simulacro electoral? ¿Por qué se ha tratado de invisibilizar a ese pueblo que también se expresó? Ahora bien, señora de la Rosa, vamos a pasar a los temas y quería saber, y seguramente el país quiere escuchar lo que son sus propuestas
como candidata a la Asamblea Nacional Constituyente por el lado de los empresarios? ¿Qué se propone tomando en cuenta que el escenario económico pareciera que no está en mejoría, o al menos eso es lo que dicen los analistas, los que saben? Mira, nosotros proponemos en la Asamblea Nacional Constituyente establecer una economía postpetrolera, donde se diversifiquen los diferentes medios de producción, donde participen todos, donde tengamos una productividad soberana, donde se reafirme el respeto a la propiedad privada, donde el Estado promueva el respeto y también la protección a la propiedad privada. ¿Cómo lograr eso y sobre todo la seguridad y la confianza de los empresarios cuando tenemos unos antecedentes bastante lamentables de las políticas que se implementaron en cuanto a las expropiaciones? ¿Cómo lograr ese respeto a la propiedad privada? Una de las propuestas también es condicionar las expropiaciones. Vamos a exigir que se revisen las expropiaciones, porque hay expropiaciones malas y hay expropiaciones buenas. ¿Cuáles son buenas? Inclusive, ¿qué ejemplos hay? Hay empresas que han sido expropiadas que han estado trabajando, están produciendo, como hay otras que están en stand-by. Nosotros queremos que esas expropiaciones se revisen para poder activar el aparato productivo en nuestro país, para poder fortalecer el emprendimiento, para que el Estado, conjuntamente con los empresarios, cree reglas justas donde todos participemos y donde el aparato productivo se reactive de una manera que fortalezca la economía. ¿Usted considera que se tiene que, o los candidatos a la constituyente tienen que investigar lo que ha sido el desarrollo precisamente de estas empresas nacionalizadas en cuanto al tema también de la corrupción? Porque hubo ejemplos emblemáticos como por ejemplo Café Fama América, la expropiación de Kimberly Clark, que se dijo que iban a empezarse a ver las toallas sanitarias y los pañales y todavía no están en los anaqueles. Claro que ¿Se tienen que revisar? Claro que se van a revisar y esas son una de las propuestas. Para que el aparato productivo avance, nosotros tenemos que revisar todas esas expropiaciones, inclusive los casos de corrupción. Si hay casos de corrupción también se tienen que revisar, porque queremos establecer un nuevo modelo productivo, pero un nuevo modelo productivo donde la participación sea amplia, donde los empresarios, tanto los consumidores, tengan el derecho a establecer normas claras para esta activación del aparato productivo. Inclusive nosotros vamos a proponer en la Asamblea Nacional Constituyente una cuatripartita donde esté el Estado, donde estén los trabajadores, donde estén los empresarios y donde estén los consumidores, de manera que sea claro todos los objetivos que se van a establecer para que la economía sea sólida, productiva y soberana. Ayer se hacía una propuesta por parte del presidente Nicolás Maduro de tratar de incluir en la Asamblea Nacional Constituyente el tema de los CLAP, constitucionalizar los CLAP, se dijo ayer. ¿Cuál es la visión de este tema tomando en cuenta que los CLAP fueron concebidos para una coyuntura? Al menos así lo planteó el gobierno nacional, sin embargo en este momento pareciera ser una política permanente. ¿Qué se puede implementar o qué propone usted para que la gente no dependa de una bolsa o de una caja, sino que pueda ir al supermercado a comprar lo que quiera, la cantidad que quiera, cuando quiera además? Porque no es normal recibir una bolsa de comida. Mira, a raíz de estos años han nacido nuevas formas de propiedad, diversidades de propiedades, inclusive las unidades de producción familiar, las unidades de propiedad social, que están aportando al desarrollo del país. Son los que han estado combatiendo la guerra económica que hemos tenido, donde los productos que se distribuyen en los CLAP son ellos los que lo hacen. Nosotros lo que pedimos es que el marco jurídico de estas nuevas empresas de propiedad social sea incluido dentro de la Constitución, de manera que ellos puedan participar y seguir aportando a la distribución de los alimentos mientras se termine esta guerra económica que actualmente estamos viviendo. ¿Pero es solo guerra económica o hay errores que ha cometido el gobierno también, que se puedan asumir? Yo lo veo como una guerra económica. Lo veo como una guerra económica porque cuando los alimentos no pueden llegar al pueblo, no solamente se afecta el que es chavista o el que es opositor, y eso no lo ven los diputados que han salido fuera del país a decir que haya un bloqueo para nuestro país. O sea,
Estamos hablando de que los alimentos nos hacen falta a todos los Claro, pero es un tema de venezolanos. distribución, un tema de producción. Es un tema de distribución, porque nosotros hemos estado produciendo como empresarios, porque en este país sí hay empresarios nacionalistas que apostamos a los productos ¿Y dónde se hechos en distribuyen esos Venezuela productos? y los hemos estado distribuyendo en el pueblo. No puede ser que el empresario privado, por lo menos los empresarios que pertenecen a la cúpula de Fedecámara, contribuyan al acaparamiento de este país. No hace nada, la SUNDE fue a Guárico y todo el arroz estaba allí acaparado. Pero todo es culpa del acaparamiento. Yo ¿O ha lo habido veo malas como, políticas económicas? sí, yo lo veo como culpa del acaparamiento. ¿Y cambiar la Están haciendo- Constitución va a bajar la inflación? No vamos a cambiar la Constitución, vamos a fortalecer la Constitución. Vamos a fortalecer la Constitución que ya está y vamos a incluir cosas que a nosotros, al parecer, deben de estar incluidas dentro de la Constitución. Por lo menos cuando nosotros te hablamos de que hay un artículo, el artículo 308 de la Constitución, que habla que el Estado debe promover y fortalecer a las empresas y a las microempresas, es donde nosotros te estamos hablando de que debe haber un marco jurídico que las proteja y eso debe estar incluido dentro de la Constitución. Usted es candidata por los empresarios. ¿Cuál es su número de candidatura? Mi número es el número 4, los invito a todos a participar este 30 de julio para que no haya más desabastecimiento en el país y para que triunfe la paz. Necesitamos la paz en nuestro país para que todos los venezolanos podamos vivir en un país de paz y armonía. Muchísimas gracias. Encantada. Estábamos conversando con la señora Keila de la Rosa, candidata de la Asamblea Nacional Constituyente por el sector de los empresarios, además vicepresidenta de Empresarios por Venezuela. Nos vamos a la pausa, al regreso también vamos a conversar con Jesús Méndez, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, pero por el sector estudiantil. Ya venimos.